Gloria a Dios, Jesucristo es bueno y su misericordia es para siempre. Apláudela, aplaude su grandeza y su poder. Amado Dios, Rey Santo y Padre Celestial, en esta mañana preciosa te damos gracias por el lindo privilegio que nos das de tener un día más de vida, de poder respirar, Dios mío, de poder reunirnos, Señor, en tu nombre, para que tú obres conforme a las necesidades. En este momento, Señor, queremos estar delante de ti con toda quietud, sumisión, Dios mío. Te pedimos perdón si en algo hemos fallado, Dios mío, que tu sangre preciosa todos los días de nuestra vida nos limpie, nos guarde, nos restaure, Señor. En tu nombre desato mentes abiertas, oídos y ojos espirituales abiertos para que podamos entender la palabra, Dios, y que todo el que venga acá a este sitio, Dios, pueda tener un corazón receptible, da corazón receptible para que pueda ser sembrada la semilla de la palabra y pueda dar fruto al 100%. Ok, mis hermanos, cada vez que me toca venir acá y verles, me alegra, mi hermano, porque de verdad que yo creo que soy uno más de ustedes, de casa. Me alegra mucho. Y siempre cuando venimos acá es que nos ha tocado, la mayoría de las predicaciones que están corriendo en muchos sitios son realizadas acá. La gran mayoría, cuando voy a otro sitio, como que me da ganas de dejar la cámara y cuando vengo acá es que grabo. Entonces prácticamente todo lo que hemos venido predicando y enseñando todas las veces acá las tenemos en DVD para que tú la puedas adquirir. No hay repetidas. Traigo en esta mañana una palabra sumamente bendecida, porque si la logras captar, mi hermano, grandes cosas vas a vivir de ahora en adelante en el Señor. Aunque yo creo, mi hermano, que ya estamos viviendo grandes cosas, nosotros deberíamos de aprender a vivir, mi hermano, con el presente. Porque tendemos a confundir y a creer cada vez que nos paramos a ministrar. Muchas veces decimos, no, lo mejor está para venir, lo mejor queda en el futuro, lo mejor el futuro, mi hermano, y nos ponemos a enfrascarnos tanto a ver hacia el futuro que se nos olvida el presente. Y no nos damos cuenta que el presente de hoy era el futuro de ayer y será el pasado de mañana. Analiza esa palabra. Te la repito. El presente de hoy era el futuro de ayer y será el pasado de mañana. Creo que muchas mentes están luchando con eso, a ver si lo entienden. Después lo adquieres y lo analizas poco a poco y te vas a dar cuenta que no hay mejor momento que el presente que estás viviendo. El tiempo, mi hermano, donde ocurren las cosas es en el presente. Porque el futuro en sí es indeciso. ¿Cuándo ves tú que llega el futuro? Vivimos en un presente continuo. Un presente continuo. Y lo que hoy vivamos va a pasar al pasado el día de mañana. Mañana recordaremos lo que predicamos hoy. Abran las mentes porque voy a empezar a confrontar en esta mañana las mentes y los intelectos de ustedes. Bueno, de todos nos va a confrontar el Señor. Me alegra ver a mi primo Guillermo, Dios te bendiga. Cumple con la palabra y eso es bueno. Al llegar a este sitio, me dieron un papelito que es buena esta brillante idea, no sé quién la tuvo, pero de dar cada día una palabra de bendición o cada domingo para que meditemos en ella. Habla acá de la oración y de la fe. Pero el problema con esto es que muchas veces nos las dan, mi hermano, y la leemos muy superficialmente y no nos ponemos a analizar la bendición que está en ella. Yo he llegado a la conclusión de algo en el camino del Señor, que muchas personas logran obtener muchas cosas, pero otras se quedan simplemente en espera o simplemente en la promesa y no ven el cumplimiento. Y muchos juzgarán los motivos y dirán por qué unos sí, por qué otros no. Pero cuando estudiamos la palabra, cuando la escudriñamos, nos vamos a dar cuenta que la diferencia entre uno y otro es que unos tuvieron el ingrediente de la fe, mientras otros no.
Vámonos al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y el título de la predicación de esta mañana se va a llamar La fe versus la incredulidad. La fe versus la incredulidad. Va a bendecir tu vida. Bueno, creo que como decía, va a bendecir tu vida. Como de 20 ahora. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella, ¿a quién? A la fe, ok, yo quería que decir, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo que es invisible proviene de lo que se ve, lo que se ve proviene de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio, más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Si nos ponemos a analizar y a leer el capítulo completo, lo puedes hacer en tu casa, te vas a dar cuenta de las grandes proezas y bendiciones que los antiguos alcanzaron por medio de este ingrediente llamado fe. Ahora, escuchamos tantas veces en nuestra vida cristiana la palabra fe. Y si yo parase en esta mañana a alguien que me diga qué es fe, dudo mucho que sepan responder. Podemos dar un concepto superficial, podemos dar un logo, lo que está simplemente a vista. Pero hasta que tú no entiendas el rema de lo que es fe, no vas a poder avanzar en la vida cristiana. Toda palabra en la escritura, lo que se ve superficialmente es un logos. Logos es lo que está a simple vista, lo que puede leer cualquiera. En cambio, la palabra rema significa revelación o profundidad en eso. Yo sé que a muchos le ha pasado y de repente ni cuenta se han dado. ¿A cuánto le ha pasado que de repente leen todos los días un salmo, cualquier palabra, y la lees normalmente? No entiendes mucho, pero de repente llega un predicador y te predica tantas cosas que después tú dices: wow, yo no sabía que todo eso estaba ahí. Tantas veces que lo había leído y no lo entendía. Es porque te predicó una revelación, un rema de esa palabra. Ahora, cuando preguntamos acá, ¿qué es fe? Alguien que me levante la mano y me pueda decir para ustedes qué significa la palabra fe. Dos letricas, pero que son la llave a la eternidad. Fe, lo simple o lo superficial es convicción de lo que no se ve y una certeza de lo que se espera. Vamos a profundizar y a detallar. La fe, convicción de lo que no se ve. Estar convencido de algo. Fe tiene que ver con la credibilidad. El convencerse acerca de algo que de repente tú no lo veas. Y tener una certeza de lo que estás esperando. Certeza tiene que ver con seguridad, con veracidad de que aquello va a llegar aunque tú tampoco lo veas. La fe te hace creer. La fe te exige creer a las cosas por adelantado, o creer a las cosas que de repente ordena la palabra de Dios, aunque tú en el momento no tengas una señal visible o tangente a tus sentidos naturales.
Y ruego a Dios que estén entendiendo el lenguaje en el que estoy hablando. ¿Por qué? Porque para esto tenemos que entender el sistema en el que nosotros vivimos. Dios exige fe para todo. El que no cuente con fe no va a ser salvo. Ahora la pregunta será, ¿tienes tu fe? Levanta la mano aquí, ¿cuántos tienen fe? Va, ¿cuántos no tienen fe? Ok, gloria a Dios, por lo menos están claros. Porque si no tuviese fe, yo te aseguro de que tienes fe. Porque por algo estás acá. Si no tuviese fe, no te hubieses sentado en esta silla. Juzgaría como juzga el mundo, eso es tan loco. Yo voy a vivir mi vida y ellos que vivan la de ellos, pues y veremos al final quién tiene la razón. Pero el hecho de tú haberte acercado a escuchar la palabra de Dios es porque el Espíritu te atrajo y hay fe en tu corazón. De hecho, dice la palabra que todo aquel que se acerca, Dios le da una medida de fe. Todos tenemos una medida o una porción de fe que el Espíritu ha desatado en la vida de cada quien. No vamos a juzgar si la de uno es más grande que otro, no. Yo creo que Dios no hace acepción de personas. El problema es que unos llegan a desarrollar la fe a tal punto que logran adquirir todas las cosas. Otros simplemente se conforman con lo que les fue dado en el principio y no la multiplican. Por eso dice acá, estaba leyendo, y es el primero que pusieron. ¿Cuánto tiene el papelito? ¿Qué dice en la primera? Jesús, ¿qué? Le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero ¿quién puede tener la fe en que todo sea posible? Porque decimos todo es posible y todos decimos amén. Pero yo pregunto ahora, ¿cuántas imposibilidades tienes tú? ¿Cuántas cosas estás esperando que no las tienes? ¿Cuántas cosas quisieras y hasta los momentos no te ha sido posible tenerlas? Por fe va a llegar. Por fe va a llegar. Ahora, la cosa está en entender cómo nosotros logramos desarrollar la fe para adquirir las cosas. Vamos a estudiarnos. Para poder estudiar qué es fe, tenemos que entender también el sistema de donde provenimos y qué es lo contrario a la fe. Y por qué es muy difícil muchas veces llegarla hasta cierto nivel. Nosotros como seres humanos, hablo a la esencia de seres humanos, tenemos un cuerpo físico, que el cuerpo está regido por 5 sentidos naturales. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Yo me los voy a ir tocando. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y los 5 sentidos que todos tenemos naturales te van a exigir una prueba física para dar por válido cualquier cosa. Repito, los 5 sentidos naturales te van a exigir una prueba física y tangible para dar por cierto algo. Si yo dijese acá, presta atención, si yo dijese acá que tengo una espada en la mano, ¿qué me dirías tú? ¿Es verdad o es mentira? No la veo, han dicho muchos. No la veo. Pero yo te pregunto, ¿es verdad o es mentira? Vamos a ver la respuesta. Tengo una espada en la mano, puedo decir yo. ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Estás juzgando una condición debido a que tus ojos no la ven. Analiza. Estás juzgando debido a un sentido natural que te dice no la veo, no existe.
espiritual, dice que nosotros cargamos una espada en todo momento, que es de doble filo y que penetra, que es la palabra de Dios. Entonces, espiritualmente, cargamos una espada en la mano y en nuestra boca, pero naturalmente tú no la ves. Ahora, ¿existe o no existe? Creen 8 que existe, los otros dicen tengo que verla para creer. Y no se preocupe, porque lo mismo le pasó a Tomás. Lo mismo le pasó a Tomás. Jesucristo le decía por adelantado y les predicó: el Hijo del Hombre ha de morir, ha de sufrir y será enterrado, pero al tercer día resucitará. Y les explicó, y puedes leer los evangelios, y en muchas ocasiones se los dijo. Llegó el momento en el que Él resucita y se les aparece, presta atención, se les aparece primero a las mujeres, y lo ven las mujeres y se postran a sus pies, y Jesús le dice: vaya y díganle a mis hermanos que he resucitado y que me encontraré con ellos camino de Emaús. Ahora las mujeres tienen las buenas noticias, van a dárselas a otras personas, a transmitir la información. Ellas lo han visto ya, pero van a hablar a personas que no lo habían visto, pero que tenían una palabra dada, profética, de que iba a resucitar. Ahora estas mujeres llegan y le dicen: hemos visto al Maestro, hemos hablado con Él, ya está vivo, resucitó entre los muertos y se va a encontrar con ustedes. ¿Y qué le dicen los apóstoles? Que hoy predicamos de ellos como hombres de gran fe. Pero ¿qué decía la mayoría? Que no podía ser, que estaban locas, que cómo iba a ser posible eso. Y los hombres no creyeron a la palabra. Y yo me imagino que estas mujeres le decían: pero nosotros lo hemos visto, hemos hablado con Él. Y ellos, sin embargo, no creían. ¿Por qué? Porque no lo veían, y su intelecto, su razonamiento cuestionaba cómo un muerto ha de resucitar. ¿Cómo es posible si nosotros lo vimos enterrar? ¿Cómo es posible si nosotros rodamos una piedra sobre su sepulcro? Mas sin embargo las mujeres le decían: lo hemos visto. ¿No está saliendo el niño cuando está? Ok. Lo hemos visto, le decía la mujer. Pero entonces presta atención acá y no te pierdas de la revelación. Las mujeres anunciándole y ellos dudando. ¿Por qué? Porque estaban basados en sus razonamientos. Hasta que llega un momento que dice que estaban juntos y se les aparece Jesús a muchos de los que estaban reunidos, pero no estaba Tomás, y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitar. Se los reprocha. ¿Y por qué llega al nivel de reprocharse? Porque previo a esto habían tenido 3 años y medio de preparación, en el que Jesucristo le demostró que con las leyes del cielo se gobierna la tierra, y que era posible darle de comer a 5,000 con 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces. La fe rompe la estrategia del mundo espiritual, del mundo físico, perdón. La fe tiene la capacidad de generar una acción en el mundo físico increíble, pero para tus sentidos. En este nivel tú tienes que empezar a separar las 3 partes que conforman tu ser y saber cómo actúan y cómo camina cada una de ellas. Los que han de lograr y quieren lograr grandes cosas en el Señor deben de hacer una separación y empezar a entender qué es fe, qué es incredulidad, cómo una venzo a otra.
Porque lo bonito de esto, lo fuerte de esto es que todas las dos son poderosas. Tanto la fe como la incredulidad son poderosas. Y es tanto así. Y este tema, presta atención, estoy hablando guiado por el Espíritu. Y quiero explicar algo. Una puede vencer a la otra. Tanto la fe puede vencer la incredulidad, como la incredulidad puede vencer a la fe. Son tan poderosas todas dos, que cualquiera de las dos, mi hermano, es como cuando iban a pelear, que decían Pacquiao y el otro el mexicano. Que muchos iban a uno y noqueó fue el otro, no se sabía quién iba a ganar. Como cuando se enfrenta Brasil y Argentina, que no sabemos quién va a ganar. Así son la fe y la incredulidad. Que no sabemos cuál de las dos va a ganar. Depende de la que, mi hermano, tú te rindes, se logran las cosas. Porque el mismo Jesús, si mal no recuerdo, hubo un sitio donde él llegó que dice que no pudo hacer milagros ahí por la incredulidad de él. ¿Lo han leído? No logró el propósito nuestro Señor, pero era por la incredulidad de él. La fe de ese sitio murió debido a la incredulidad. Ahora, por obra del Señor, a la final va a vencer la fe. Pero para aquellos que la quieren, la fe va a vencer en los que sean salvos, pero la incredulidad va a vencer en los que se perdieron. Escucha esto, mi hermano. Jesucristo se le aparece a todos juntos y les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Ahora, ¿por qué llega al nivel de reprocharlo? Porque Jesucristo sabía que como humano muchas veces dudaron, pero Jesucristo lo que les quiso dar a entender por Dios, me imagino a Jesucristo diciéndole: yo acepto que las personas del mundo, los que no estuvieron conmigo, los que no vieron, duden, pero ustedes que estuvieron 3 años y medio conmigo, que son testigos de mis obras, que vieron las cosas, ya no es hora de que estén pensando terrenalmente, sino que pongan la mirada en las cosas de arriba y crean que el cielo gobierna la tierra. Era una lucha, un confrontamiento de mentalidades. Por eso en una ocasión, cuando ellos iban a la barca y no llevaban comida, y Jesús le dijo: traen panes. Y ellos, hablando entre ellos, decían: pero ¿cómo hacemos para los panes? Y Jesús le dice: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos empezaron a murmurar entre ellos: ¿será que dice eso porque se nos olvidaron los panes? Y Jesús le dice: hombres, ¿no se recuerdan lo que hicimos con los panes y los 2 peces? Con los panes y los peces, como recogieron y sobró y comieron todos. Me refieres a la hipocresía. Cuídense de esa levadura, de la hipocresía, de la incredulidad. Pero ellos, en este pasaje, claramente vemos que Jesucristo seguía confrontando la rigidez mental de las personas. Ahora, ¿por qué esto nos toca a nosotros? Porque nosotros literalmente fuimos, mi hermano, arrancados de un reino para ser plantados en otro. Fuimos arrancados de un reino para ser plantados en otro. Ahora vamos a analizar un poquito el sistema o el reino al que pertenecíamos anteriormente. El reino, mi hermano, natural, sensorial y satánico. Natural, sensorial y satánico. Estoy hablando claro y a personas que ya hemos recibido al Señor y sabemos en lo que estamos caminando, ¿no? Reino natural, regido, mi hermano, por personas de carne y hueso. Sensorial, por los 5 sentidos. Dicen por ahí que las mujeres que tienen un sexto, yo no sé, pero mi hermano, saben, predicen las cosas. Ok, natural, sensorial y satánico. ¿Por qué? Porque está regido
por Satanás y su sistema. Cuando nosotros vivíamos en este reino, presta atención, era necesario tener estos 5 sentidos y vivíamos por ello. Vivíamos por la vista, vivíamos por el gusto. Por ejemplo, ¿quién come lo que no le gusta? Nadie. Nos regía, a la hora de comer, nos regía el gusto. Si te decían, no, come caraota, de repente a ti no te gustaba. Y dices, no, me voy a comer en otro lado. Voy para la tienda y me compro cualquier cosa porque no me gusta. Entonces de repente te gusta el pollo, te gusta la carne. Entonces, mi hermano, vas a comer y a beber lo que a ti te gusta. Lo mismo era la vista. Lo mismo era la vista. De repente, en la cuestión, por decir algo del noviazgo, de repente había una muchacha que estaba enamorada tuyo, que era una muchacha íntegra, que se guardaba, que tenía principios y morales, pero a ti te gustaba la 90, 60, 90. Y tus ojos te decían, no, es que aquella tiene todo lo que debería ser bueno, pero no tiene lo que mis ojos piden. Lo mismo las muchachas, ¿no? Para que no crean. Porque muchas se estrellan cuando ven a los Johnny Bravo. Entonces menosprecian a aquel que las va a tratar bien, que las va a proteger, que les va a proveer, por el que las va a maltratar, las va a poner a pasar hambre y a pasar otras mujeres por el lado después que las tengan a ellos. Y son realidades que nadie me puede negar, porque el que diga lo contrario que se levante, pues hijo. Porque se vive, mi hermano, lo vemos a diario. Y después dicen, ay, ¿por qué no le hice caso a aquel? Porque estaba flaquito, o porque de repente era negrito. Entonces nos dejamos guiar por lo que los sentidos nos decían. Así podemos poner, mi hermano, el oído. ¿Cuántas veces prestaste atención a algo? Y lo fuerte del sistema del mundo, en el sistema del mundo es que estamos guiados por las tinieblas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oído. ¿Para qué prestabas el oído? La mayoría no lo prestaba ni lo siguen prestando para las cosas de Dios. ¿Sabes para qué lo prestaban? Para los chismes. Vi a fulanita a tal hora haciendo esto. Chacho, es verdad. Contame con más detalle para ver. Y mi hermano te lo contaban y partías a regarlo. Entonces, mi hermano, estábamos en este sistema viviendo en estas cosas. Viviendo en estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú eres cambiado de naturaleza, presta atención, cuando eres cambiado de naturaleza o de reino, cuando tú de este reino te pasas al reino de la luz, tus 5 sentidos, presta atención, tus 5 sentidos naturales pasan a ser estorbo en el reino de la luz. Tus 5 sentidos naturales pasan a ser estorbo en el mundo o el reino de la luz. Porque estos te van a exigir, aquí se vivía por estos 5 sentidos. En este reino se vive por la fe. Por este reino no necesitábamos fe. Si aún dudabas, era mejor. Porque el dicho de aquí era, si no veo, ver para creer. Y muchos están en Cristo y siguen exigiendo el ver para creer. Aquí te decían, ver para creer. Y era lo que el mismo Tomás tenía. Porque lo cómico de este gráfico que teníamos, que nos vamos a... Estaban la mayoría de los discípulos, Tomás no estaba. Ya Jesucristo había regañado a él, faltaba Tomás. Y después llega Tomás tranquilito, silbando. Y todos estos sorprendidos y le dicen, Tomás, es verdad, hemos visto al Maestro. Acaba de cenar, de estar acá con nosotros y conversar con nosotros. Él era el único ahora que no lo había visto. Y vean la incredulidad, ya no eran las mujeres solas, sino que eran los otros también. Ya había más testigos. Y le llegan a Tomás y él le dice, no puede ser, yo no lo creo. Tomás, pero lo hemos visto, hemos conversado con él.
pero están seguros que era él. Lo vieron bien, le revisaron las manos, le revisaron los pies, le revisaron el costado. Estaba pidiendo pruebas físicas y tangibles que lo piden los sentidos naturales. Y me imagino que esto de repente diría, la verdad es que hablamos, pero no lo vimos. Y le nació nuevamente la duda a él. Fíjate la lucha entre la fe y la incredulidad. Jesucristo preparó otro encuentro donde estaban cerradas las puertas y citaba a Tomás en medio. Y se les aparece nuevamente en medio de todos. Como si estuviera todo cerrado y apareciera una figura acá delante de nosotros y le dice: paz a vosotros. Ahí se encontraba Tomás. Y como ya había regañado a aquellos, llama a Tomás y le dice: Tomás, ven acá, ven acá. Y Tomás empieza a acercarse. Cuando empieza a acercarse a verlo, dice que cae quebrantado llorando al suelo y le dice: Maestro, perdóname, perdóname. Y él le dice: no, ven, mete las manos en mis heridas, mete la mano en mis costados, toca mis piernas. Jesús le estaba viendo todo lo que él pidió. Jesús se lo demostró. Le dijo: toca. Y empieza a llorar nuevamente. Y le dice: ajá, ahora sí has creído porque has visto. Ahora sí has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que creen sin ver. Y no seas incrédulo sino creyente. Le dice. ¿Qué podemos analizar o sacar de todo esto? Mi hermano, que fue necesario que Jesucristo los confrontara y que luchara ahora con romperles la realidad espiritual. Y aquí viene la base de la fe. Fíjate en esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba presente, estaba presencial entre ellos mostrando la obra. Jesucristo lo último que rompió ahí fue la rigidez mental para que ellos pudiesen creer a las palabras. ¿Por qué? Porque el verbo que estaba en el cielo se había hecho carne y había habitado entre ellos. Pero iba a llegar el momento en que iba a volver al Padre y ya no lo iban a ver, sino que tenían que caminar por fe. Fíjate esto, la última enseñanza era porque ya él no iba a permanecer entre ellos. Y ellos tenían que aferrarse ahora a las palabras escuchadas y al uso del poder mediante el nombre. ¡Wow! Yo estoy acá en esta mañana por los que creen. Muchas veces estamos en un sitio predicando y tenemos una lucha. Hay veces vamos a ministrar sanidad y milagros. Entonces nos llega una cantidad de personas y vemos, mi hermano, que hay unos que de repente ni le paran al asunto. Uno predicando y ellos con los brazos cruzados cuestionando todo lo que uno está hablando. Y muchas veces el error del predicador es que se enfrasca tanto en convencer al que no cree que se olvida de predicar a los que creen. Y nosotros no estamos acá, o yo no estoy acá para convencer al que no cree. Yo estoy acá para que el que crea reciba. El problema es del que no quiera creer. Jesús lo dijo. El que no cree ya ha sido condenado desde el principio, pero bienaventurados los que creen. Tenemos que hacer, mi hermano, una separación entre los que creen y los que no creen. Ahora, yo sé que hay niveles de fe y es necesario un crecimiento en los distintos niveles. Yo hablaba ayer con una persona y esto me motivó a traer este tema, donde me decía: pero ¿cómo voy a ser cristiano? ¿Pero cómo voy a creer yo a que los muertos resuciten? ¿Cómo voy a creer yo que una persona después que tenga una urna se levanta? Yo no sé, yo estoy ahí, si se levanta la que me muero soy yo, porque no quiero que se pare. ¿Cómo puedo creer yo eso? Me decía. Y creer en Jesús. Pero decía: pero es que eso no puede ser, después que ya esté muerto y tenga 2 días muerto, ¿cómo va a resucitar? Y me decía aún: ¿puedo creer? Bueno, los pies que crezcan, porque lo he visto predicando buscan crecer. Porque le ha tocado verlo cuando yo he predicado. Y le ha tocado ver ciertas cosas. Y esas las cree porque la vi. Pero lo que no ve no lo cree, ¿no?
veo claramente que sigue regida por sus 5 sentidos. Ahora yo pregunto acá, ¿cuántos creen que los muertos resucitan? ¡Amén! Pero no que resucitan porque Dios quiere, sino porque tú los mandes a resucitar. ¡Amén! ¡Amén! ¿Estás segura? Si te tocara demostrarlo, ¿lo podrías hacer? Ay, ahora hablo de Juan Carlito creo solo. Porque ese es otro problema. Presta atención en esto y vas a adquirir el CD porque te vas a gozar. Presta atención en esto. La fe está relacionada con la demostración y tu fe se va a poner a prueba. Porque no es decir amén. El decir amén, tú a algo no estás diciendo que crees. Estás afirmando con tu boca, pero la fe radica en una confianza en el corazón. Y dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, será probada con fuego. Nadie habló. Aplaude a Cristo entonces. La fe ha de ser probada. Ha de ser probada. Porque como dicen, de boca es muy fácil decir las cosas. A Jesucristo dijo, muchos me dicen Señor, Señor, pero no es el que lo diga, es el que guarde mis mandamientos. Tú puedes decir yo tengo fe, pero te toca orar por un dolor de cabeza o te da un dolor de cabeza y partes a beber un grano. Eso es lo bueno de la palabra. Cuando veo las cabezas que hacen así, es que están confrontando. Y la confrontación, mi hermano, es buena. Porque cuando hay una confrontación, va a haber un ganador y un perdedor. En toda confrontación, unos ganan y otros pierden. Que pierdo y la engaña la fe en tu vida. Que pierda la integridad y fe. Abraham tuvo que demostrar su fe en obediencia cuando le pidieron a Isaac. No voy a entrar, el que lee entienda, como dice el hermano. No tengo tiempo para detallar. Rahab, la ramera, salvó su vida por la obra que hizo por medio de la fe. José fue a la tierra prometida aún después de estar muerto, porque creyó a la palabra que Dios los habría de libertar, y estando vivo ordenó y dio dirección de donde habían de llevar sus huesos, porque sabía la promesa y sabía que el que lo había prometido era fiel. Ahora volvemos a la escena. Somos arrancados de un reino y plantados en el oro. Pero cuando tú eres arrancado de acá y plantado acá, es por gracia simplemente. No es porque nosotros no los mereciéramos, fue por misericordia. Pero nos arrancan de acá con simplemente la salvación o la vida eterna y nos plantan acá. Pero cuando nos plantan acá, continuamos, mi hermano, con los vicios, con las costumbres, con la rigidez y la estructura que vivíamos acá. Por eso todo consta en la renovación de la mente. El apóstol Pablo decía: sed pues renovados en el espíritu de vuestra mente, para que sepáis comprender cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Ahora, ¿qué tanto tú vas a confrontar y qué tanto vas a lograr, mi hermano, desatar? Porque otros, y otra palabra profética dice, usen la profecía, usen las palabras que desatan de su boca de acuerdo a la medida de fe que se le ha dado. Dice, el que tenga profecía, úsela de medida o en dirección conforme a la fe que se le ha dado. Porque la fe radica, proviene de una base de credibilidad, de creer. No es declarar, por favor, es creer. Hay personas que de repente ven un paralítico y le pueden decir que se levante, le dicen de la boca para afuera,
pero no lo creen en su corazón. Y por eso vemos que el paralítico ya continúa en la silla de ruedas. Ahora, eso tiene muchos motivos, podríamos detallar tantas cosas. Pero lo que te quiero decir es que tus confesiones, que tus declaraciones vayan apoyados por una creencia en tu corazón. Convencido de lo que no es, certeza de lo que se espera. Pero quiero dar la revelación más grande en esta mañana. Ahora, esta convicción y esta certeza nos radica de algo que está flotando a ver si ocurre. No, es una realidad viva, pero lo que pasa es que es gestada en el plano espiritual que va a confrontar tus sentidos naturales. Bajo de nivel para que me entiendas. Cuando Dios te manda a creer, no te manda a creer a ver qué ocurre. Por ejemplo, un concepto muy simple que doy yo para que lo entiendan es: Dios no te dice, lánzate de este vacío, por fe me voy a imagínate que hay un precipicio debajo mío. Y yo diga, no, me voy a lanzar por fe. Y sé que no me voy a caer. Bueno, y muchos dicen, la fe tiene que ver como que uno se avienta a ver qué ocurre. Si la mano de Dios me agarra, me salvo, si no me mato. Esa no es la fe que quiere Dios. La fe que Dios quiere no tiene que ver con arriesgar tu vida. Si te toca arriesgarla por causa del Evangelio, tú la arriesgas. Pero la fe no tiene que ver con un dado, a ver que si cae 4, entras, y si cae lo demás, estás perdido. La fe es una convicción, una certeza, pero entendiendo la raíz de donde proviene. Cuando Dios te manda a ejercer fe sobre algo, en pocas palabras, la fe nace en el momento que la palabra de Dios es desatada. Dios te manda a tener fe, pero no fe en cualquier cosa, fe en su palabra, fe en Él. Dice, tener fe en Dios. Aquí lo decía, pero también, búsquenlo a ver. Por acá lo veía. El que dice Marcos 11:23, el 4, el número 4 en la primera línea. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué? Tener fe en Dios. Marcos 11:22. La que escribió esto ni sabría que se iba a predicar sobre eso, no sabía la revelación que se le iba a dar hoy sobre eso. Tener fe en Dios y en su palabra. Cuando la palabra, presta atención, de Dios sale de su boca, lo que Él ha prometido lo va a hacer. Por ejemplo, un caso muy triste que pasó en Corea del Sur, si más no recuerdo, o cuando estaba unida, antes de separarse, Corea del Norte y Corea del Sur. Estaban unidas y había un evangelista muy famoso en ese entonces. Estamos hablando unos cuantos años atrás. Presta atención en esto. Había una evangelista muy famosa. Cuando digo famosa, por las señales que seguían y las maravillas que Dios hacía por medio de esta mujer. Y ella tenía su servicio que lo hacía en un sitio retirado. Había que ir montaña adentro para ir a los eventos de esta mujer. Pero como ocurrían maravillas, todo el mundo iba a dar allá. Que es lo que yo le digo, cuando entendamos que nosotros debemos manifestar las maravillas, no hay ni que invitar, la gente llega. Entonces, mi hermano, cantidades de enfermos iban a dar a donde estaba esa mujer. Pero el día del servicio cae un aguacero, un palo de agua, como lo quieras llamar. Cae un aguacero tremendo, de tal manera que había que cruzar un río para ir a los eventos de él. El río, mi hermano, estaba normal, siempre la gente lo cruzaba. Como la lluvia era tan fuerte, el río se desbordó, a tal motivo que era grandísimo, era imposible pasarlo naturalmente. En eso, mi hermano, habían 3 jóvenes, presta atención en esto, habían 3 jóvenes, las cuales dijeron, no, nosotros vinimos para acá y nosotros vamos. Entonces mucha gente de la que Dios se desvolvía. Entonces las 3 dijeron que no, que ellas iban a pasar para lograr ir al servicio. Y públicamente declararon, si Pedro caminó sobre las aguas, nosotros podemos. Y se tomaron las 3 de la mano y dijeron, bueno, en el nombre del Señor vamos a cruzar el río. Y se lanzaron las 3 agarradas de la mano al río. Instantáneamente el río se las llevó y aparecieron muertas las 3 al siguiente día. Ahora, veo que muchos arrugaron la cara y la entristeció. A mí también me dolió cuando pude leer el testimonio y darme cuenta.
La respuesta ahora sería: ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué murieron si se lanzaron por fe? ¿Por qué si iban en el nombre del Señor? ¿Por qué? No había la respuesta. Porque lo triste de esto, lo fuerte fue lo siguiente: que mi hermano, como eso fue algo que se hizo público, el mundo incrédulo y Satanás prendieron fiesta en toda Corea. Y aparecía en los periódicos: el Dios de los cristianos avergüenza públicamente. El Dios de los evangélicos no responde a las oraciones de su sierva. Y mi hermano, por más de un mes las tinieblas gozaban en ese entonces. Y el pastor de esta congregación dice que empezó a perder la gente. Empezó a la gente a irse, hasta que llegó a un extremo que ni él mismo conseguía respuesta. Él decía: Señor, lo fuerte es que la gente se me está yendo y yo tampoco sé qué responder. No sé por qué pasó, yo quiero que tú me hables o yo abandono hoy. Cuando en eso le viene una revelación gloriosa de parte del Señor. Y la revelación fue la siguiente: Dios le dijo: ellas están hoy acá conmigo. El problema es que hicieron eso en desobediencia. Señor, pero ¿cómo se lo hicieron? Yo no les ordené a que ellas se lanzaran. Tenemos que entender qué promesas son para nosotros y cuáles no son. Un problema que se está viviendo hoy en día muy común es que agarramos cualquier versículo para apoyar lo que nosotros queremos. Agarramos cualquier versículo de la Escritura para darnos respuesta a lo que queremos. Pero no es así. Tenemos que entender qué es para nosotros y qué no es para nosotros. Pedro caminó sobre el agua, sí es verdad, pero tras una dirección. Jesús le dijo: ven. Él quiere que entienda. Si Jesús no se lo aprobaba, ya se iba a lanzar ya. Estas muchachas arrancaron por fe. Dios no se los autorizó. Están con el Señor, pero arriesgaron su vida. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que yo quiero que entiendas ahora con respecto a esto? Que tenemos que tener fe, pero en la palabra que ha salido de la boca de Dios. Cuando pones la fe en la palabra escrita o la palabra dictada a tu vida, al propósito de tu vida, no vas a caer. Por eso es que la fe no tiene que ver, esto es un claro ejemplo que la fe no tiene que ver a ver qué ocurre, no. La fe tiene que ver con una certeza y una seguridad. Pero porque ya hay una palabra establecida que ha de ocurrir. Es como el famoso ejemplo que siempre pongo cuando predico sobre la fe. Lo repito rapidito. Es como si tú fueras a Maracaibo a comprar una lavadora. Y tú vas a comprarla y pagas el dinero. Cuesta, bueno, ahorita todo está por las nubes, te cuesta 4 millones, 5 millones y los das. 5.000 bolívares. Entonces, no, mire, voy a pagar el flete para que me la lleve. Te dicen de repente: no, el camión no está, tienes que venirla tú a buscar después. Bueno, no hay problema, hágame la factura. Y te hacen la factura y tú te vienes. Y todos allí en tu casa están esperando la lavadora para estrenarla. Y cuando tú llegas, le llegas con una factura. ¿Y dónde está la lavadora? ¿Dónde está la lavadora? ¿La compraste? ¿No la compraste? Yo la tengo, ya tenemos lavadora. Pero ¿dónde está que no la veo? De repente le enseña la factura, aquí está. Pero ¿qué va a estar ahí si lo que hay es un papel? Ya tenemos la lavadora. Quita la seguridad en mis manos. ¿Qué pasa que está allá? Hay que ir a buscar. Pero yo te pregunto, ¿la tienes o no la tienes? Y es tuya, pero no la puedes ver. Pero ya te han dicho que la tienes. Y es tanto así que tú, teniendo la garantía, de repente fue a buscarla a la mujer, ¿no? Y no pudo pagar el flete. La mujer ya no puede ir a buscar, sino que manda a un hijo. Y le dice: mira, no puedo ir en la tarde, andar con un fulanito en la camioneta, y va y la trae. Aquí está la factura. Cuando llega el muchacho allá a la tienda, va a enseñar la factura. Yo pregunto: ¿le dan la lavadora o no se la dan? ¿Por qué?
Porque está cancelada y facturada. Entonces el muchacho la retira y 4 horas más tarde está la lavadora en su casa. Lo que no se veía ahora es real. Lo que era por voz ahora es por vista. Yo creo que lo están entendiendo. Amén. Lo que esperaban, lo que tenían certeza, lo que se esperaba, ahora no lo esperan, ahora es real. Está la lavadora. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, mi hermano? Había un pago, un derecho legal, ya la lavadora la tenían porque estaba cancelada. Cuando Jesucristo te dice, ve y pon las manos sobre los enfermos porque sanarán, no te dice porque es casualidad, te dice porque sus llagas ya pagaron, el precio fue su muerte, las llagas fue el pago de la sanidad de todos nosotros. Entonces es obligado que tienen que sanar. Parece que ahora me entendieron. ¿Te fijas de dónde radica la confianza y la seguridad? No a ver qué pasa, es porque hay un pago efectuado. Y tú vas a hacer lo que hizo el muchacho. Nosotros después vamos a reclamar lo que ya Cristo pagó. Ahora, ¿cuántos quieren entrar a este nivel? ¿Cuántos abandonan la fe de principiante? La de principiante es la que Dios te da al inicio para que tú creas en Jesús. Ahora tienes que avanzar al nivel de fe de creer por las cosas. Ya esta fe, la fe de creer en Jesús, ok, ya eres salvo, pero no te cree para la fe mediante el uso de su nombre. Wow, esto es tremendo, mira esto. En Marcos, antes de irse, él dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Los que creyeren, para ser bautizados y ser salvos hay que creer. A los que creyeren y fueren bautizados serán salvos. Y a los incrédulos que no me creyeren, ¿qué? Serán condenados. Ahora, mediante el uso de mi nombre, a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Ahora, no lo digamos así de rápido, vamos a aprender esto. La fe para creer y ser salvo. Ahora, para ver las señales, es creer mediante el uso de su nombre. Creer al poder que radica en el nombre de Jesús. Por eso cuando Pedro y Juan levantaron a aquel hombre en el pórtico de Salomón, todo el mundo se agruparon todos en el pórtico viendo lo que había pasado y maravillados. Y Pedro, ¿qué les dijo? Hermanos, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué se sobresaltan y se asombran ustedes? Como si por nuestra virtud o poder hayamos hecho esto a este hombre. Sepa y entienda todo Israel y los alrededores que mediante el uso de Jesús, mediante el uso del nombre de Jesucristo que vosotros mataste y crucificaste, Dios ha glorificado el nombre de su Hijo, dándole la sanidad completa a este hombre. Estaban claros, ya habían aprendido a ejercer fe en el nombre de Jesús. Porque tú no le vas a decir a un demonio, yo soy cristiano, salí de él. ¿Quién le dice así? Yo creo en Jesús, salí de él. Ajá. Le vas a decir, en el nombre. En el nombre. In the name. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero cuando tú analizas en el nombre y podamos estudiar la frase en el nombre, te vas a dar cuenta que el paquete no lo tienes tú. ¿Saben por qué muchos no sacan demonios? ¿Saben por qué muchos cuando están endemoniados, en vez de sacar el demonio, los golpean? Y en vez de sacar
sacando corriendo. Porque creen que van en su nombre, o creen que el problema es de él. Muchos cuando ven a alguien dando brinco, mi hermano, y dígame si tira las sillas así, y mi hermano, y el que se le acerca lo saca volando, más miedo le da. Y le dice, si me le meto yo, más duro me da. Porque no es fácil. Yo he visto muchachas, vi una vez una muchacha endemoniada, que la metieron en un camión, el hermano es testigo, un camión, ¿verdad? Y la pusieron con las cosas y eso remecía el camión. La bombona, ¡pua!, parecía de película. Una muchacha endemoniada, la cual cargándola, naturalmente pesa como, ¿qué? 50 kilos. 50, 60. Y cuando la llevaban endemoniada así, mira, la llevaban y esto empezaba pensando como 40, después 50, 70, 100, a última hora, ¿sabes? Y al otro se la pasó que no podían ya con ella, tuvieron que ponerla en el suelo. Ahora, cuando tú analizas naturalmente esto, tú dices, yo no me le meto. Pero cuando comprendes en el nombre de Jesús, en el nombre, tú estás diciendo, yo no voy a enfrentarme contigo. Yo no vengo por mi propia cuenta. Yo no vengo a echarte por mi virtud. Yo vengo a ordenarte con la autoridad, con el poder, con el señorío, con la victoria, con la obligación de aquel que los venció. ¿No hemos entendido? No vengo en mi nombre. No vengo porque yo sea fuerte. Vengo en el nombre del que los venció. Cuando tú sabes eso, cuando eso está vivo en ti, el demonio va a saber, porque no se está confrontando a ti, se está confrontando directamente al Señor. Entonces es obligado que tiene que salir. Es obligado que tiene que salir. Ahora, el poder radica también en la obediencia, en la sujeción al nombre. Tenemos que iniciar por entender que ya no vivimos por vista, sino por fe, dice la palabra. Vosotros no vivís por vista, sino por fe. ¿Será verdad? ¿Será verdad que vivimos por fe y no por vista? Cuando vas y consigues el paquete de harina pan a 30 bolívares, ¿qué pasa? Y cuando vas y de repente no consigues el aceite para freír las arepas, ¿qué pasa? Cuando vas y de repente lo que escuchas son malas noticias, mataron a aquel, hicieron lo otro, ¿qué pasa? Ahí es donde se sabe por qué estamos viviendo. Porque nos dicen que la harina está a 30 y apretamos más el bolsillo. Ay, se va más rápido. ¿Te está rigiendo el sistema que ves o no? Ahora tú dirás, hermano, pero si la ponen más cara hay que pagar más, ¿cómo hago yo? Es lo que estoy viendo que vamos a hacer, hay que buscar más para comer. Naturalmente hay que buscar más para comer. Pero si tú no perteneces a este sistema, sino que te rige el reino de Dios, la palabra dice, cuando vayan a orar, dile, Padre, el pan de cada día dámelo hoy. Ya no es problema mío, Él está obligado a darme. ¿O será que un niño de 2 años de nacido va a ir y compra la leche y se prepara el tetero y se lo bebe? Mira, ahí está la mamá preparándose. Que lo ha comprado el papá o ella, pero él no lo compra. Sean abiertas las mentes, Señor.
en tu nombre para que entiendan, Dios, que quieres proveer y ser el sustentador de tus hijos. Si a los hijos nosotros le compramos los alimentos y se los preparamos, y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más va a dar Dios a aquellos que aman y que los escogió como hijos, que dio su vida por rescate de nosotros? No nos dará de comer todas las cosas. Son las promesas, mi hermano. Ahora el problema está en lo que hemos iniciado. Eso yo lo he oído, pero es que no lo creo. Ahí está el problema, porque ustedes lo habían oído. El problema está si lo creen o no lo creen. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sabemos si lo creen o no lo creen? Yo te lo estoy diciendo. Pero de repente todo lo que estás pensando es un mayor trabajo para poder un trabajo que te pague mejor. Y estás pensando en abandonar esto. ¿Qué estás haciendo? Poniendo tu confianza en tu mano. Si mi mano no trabaja, no como. ¿Se fijan por qué? ¿Por qué es fuerte vencer con la fe e incredulidad? Las dos son un gigante. Ahora, ¿cuál de las dos te decides a creer? ¿Quieres seguir viviendo con los sentidos naturales? ¿O quieres pasar a ver las cosas sobrenaturales de Dios? Estaba predicando en estos días, bueno, que de acá está Coloso a predicar. Predicaba hace como 2 semanas por allá, y mientras estaba en el sitio donde estaba residenciado, me vino una visión. Una visión de repente, y yo veía una familia que estaba necesitada económicamente, que no tenía sustento. Y fíjate lo que pude ver. Y vi un tanque lleno de agua, de esos azules que andan por ahí, de los tanques grandes azules, lleno de agua. Y la persona estaba clamando a Dios: Señor, no tengo que comer, tú eres mi proveedor, súplenos, porque eso dice tu palabra. Y estaba clamando a Dios. Y vi que la respuesta de Dios para esta mujer, para esta persona, fue: he aquí tienes agua delante de ti. ¿Qué quieres que haga con ella? ¿En qué quieres que te la convierta? Y lo cómico es que yo veía la respuesta y vi a la mujer que empezó a pensar. Y pasaba por su mente la persona: ¿será que la convierte en vino? ¿La convierte en...? Y estaba pensando, y yo veía la respuesta que era tan cómica y digo: no, lo que esto ahorita cabe es el aceite. Conviértela en aceite, Señor. Entonces dice: mete tu mano. Cuando metió la mano, que la sacó, todo el tanque estaba lleno de aceite. Le dijo: ahora busca envase y ve y vende, y ten sustento para ti y tus hijos. Ahora siguen estando los gigantes ahí. El hermano nos está hablando de muñequitos de fantasía, o yo lo puedo creer. Yo te estoy diciendo lo que yo vi. Yo no sé quién está en necesidad en su casa y lo que le queda para comer es un paquete de harina pan y no tiene ni siquiera para comprar un fresco. Pero si lo último que te queda es lo que está ahí, Dios lo puede multiplicar. Dios lo puede multiplicar. Y no saciará la harina ni saciará el aceite de tu tinaja, dice el Señor, si pones su confianza en Él. Milagros como estos Dios puede hacer y lo va a seguir haciendo. Ayer yo confronté a una persona y la que decía que no creía en esto, yo le dije: hay un pastor en Colombia. ¿Sabes qué está cara la gasolina allá en Colombia? Allá que mi hermano, un litro aquí, más cara está el agua que la gasolina. En dinero de nosotros, 500.000 bolívares no alcanza para llenar un tanque de gasolina nunca. 500.000. Aquí con 4 o 5 bolívares lo llena, para que tengas una idea. Y hay un pastor allá que le creyó a Dios y el carro de él provee gasolina solo. Es más, hay veces hasta bota gasolina de más y anda para todos lados y nunca la gasolina se le acaba de traer. Ahora tú
Vi a muchos que me miraron así como raro. En el Señor, cuando llegamos a este universo, somos raros con muchos. Créalo, somos raros. Cuando el profeta le dijo, ve y báñate en el Jordán, lo miró raro también. La cosa es, si te pasas para el bando de los que piensan raro y creen raro, si te ha funcionado aquello, continúa. Pero si estás alto, obstinado y amargado de ver lo que estás viendo y quieres dejar de ver con los ojos naturales para ver con los ojos de Dios, pasa esto. A mí me gusta ver las cosas, mi hermano, que son raras. Y me gusta, mi hermano, ver lo más increíble, lo que uno llama más increíble, para decir que lo creo y para tratar de creerlo. Por casualidad, yo oía predicar una predicación de Carluna y oía una frase donde él decía lo siguiente. Y él contaba también de la fe que lo llevó a él a hacer lo que hoy hace. Y él dice que hay un caso que le gusta mucho. Un relato, él dice, de un monje, de un tal monje, San Agustín, creo que cuenta él, que este era un monje que lo estaban formando. Y había el maestro de él el que lo formaba. Entonces cierto día este San Agustín, y llega al superior y le dice, San Agustín, mira, hay unas vacas volando por la ventana. Y viene San Agustín y abre la ventana y empieza a buscar la vaca que vuela. Y de repente el maestro le dice, chacho, vos si soy inocente, no seas tan inocente, ¿cómo vas a buscar las vacas que vuelan? Las vacas no vuelan. Y este hombre le dijo, prefiero creer que las vacas vuelan antes de creer que un monje mismo. A él le gustó, yo cuando se la escuché me gustó a mí también. Pero ¿por qué, mi hermano? Porque uno tiene que buscar esas cosas. Si te mandan a buscar una vaca voladora, la conseguías. Pero hace unos años atrás pusieron a bailar hasta el gato volador y muchos lo bailaban y lo creían. Ok. Yo vivo, préstame atención para que veas cómo mi estilo de vida, y con esto estoy concluyendo. Y si me estoy alargando porque quiero confrontar su fe y que hay un antes y un después con las personas de acá. Cuando yo conozco una persona que tiene bastantes años en el Evangelio, yo digo, este no lo pelo. Pero no lo pelo para sacarle preguntas y ver. Mi pregunta, cuando veo personas que tienen años en el Evangelio, los agarro, después los llamo aparte desde acá. Contame qué cosa fuerte, así increíble habéis visto vos en los años que tenéis en el Señor. Esa es mi pregunta para todos. Y me he conseguido muchas respuestas. Al apóstol Montilla, que tuvimos aquí, ¿se acuerdan? Alexis Montilla, yo le hice la misma pregunta. Hombre que ha viajado a muchos países, a muchos sitios. Dígame qué cosa increíble, así fuerte, que ha visto usted en el Evangelio. Me dice, bueno, conocí un hombre en Puerto Rico, el cual no tiene letra. Creo que, bueno, la última vez que hablé con él no sabía ni leer. Pero es un hombre que vive ayunando día y noche, ayunos de 40 días en la presencia de Dios. Y hay algo súper sobrenatural en este hombre, que cuando está predicando y la presencia de Dios cae, empieza a botar aceite por las manos, pero en gran cantidad. No como las personas que se les moja el aceite, dicen aceite que traen vasos y los ponen así y los llenan. Véngalo y los llenan. Dice, yo una vez le dije, ya me puse la cabeza y con las manos así me empañó toda la cabeza, toda de pura aceite. Él mismo lo vio, me está contando, él mismo no se lo llenó. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta que le hicieron los apóstoles. ¿Puedes creer tú eso? Amén. ¿Lo crees de verdad? Amén. Ok. Para Dios nada es imposible. Para Dios no, pero para los que dudan sí. Creo. Para Dios no. El problema son para los que dudan. Y muchas veces vamos a decir, no, yo me incluyo para los que dudan. No. Tenemos que decir que nosotros creímos. Si nos dicen que las culebras caminan, hay que buscar una vez se camina. Oh Santo, Padre Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos.
Si aún vives combatiendo entre esto y aún donde estás ahí dices, estoy a punto de creer, pero todavía hay un poquito de duda. Haz como aquel hombre que dijo, le dijo Jesús, ¿cree? Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo cuando leo ese pasaje me da mucha risa, ¿no? Porque Jesús le pregunta si cree. Y él le dice que sí cree, pero después le dice que le ayuda a su incredulidad. Yo digo, ¿cree o no cree? ¿Creemos o no creemos? El creer, mi hermano, no nace de la noche a la mañana. Esto se ejercita, y con esto sí concluyo. ¿Cómo se ejercita? A medida de que te vayas nutriendo de la palabra de Dios. El creer, mi hermano, es un proceso, es un nivel, es transición, ir en avance. No tiene que ver con que recibe, cree y ya cree, no. Es un proceso de avance hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Tenemos que empezar por dar el paso de ir rompiendo los esquemas mentales, de ir rompiendo con la incredulidad e ir avanzando. No se logra de la noche a la mañana. No se logra de la noche a la mañana. Si antes deberías orar cuando te duele la cabeza, empieza a orar y no hay orar. Ahora hay oración. Y de repente oras en el nombre de Jesús, te vas y no se va. Ahí te afincas, no, la palabra dice y empiezas a declarar en el nombre de Jesús, pero no de Jesús el amigo tuyo, el vecino de tu casa, de Jesús de Nazaret, del ungido de Jehová. Porque ese es otro problema. Jesús hay mucho, Jesucristo hay uno solo. Porque hay una diferencia entre decir Jesús y entre decir Cristo. Jesús es uno, Cristo es el ungido. Jesucristo es el Jesús ungido, Hijo de Jehová. Tenemos que empezar a escalar en los niveles de fe. Necesitamos, mis amados, por bien de nosotros empezar a escalar, porque llegó el tiempo y es la hora en que Dios va a empezar a levantar gente para ver las señales de los últimos tiempos. Y si aún no creen y les sorprende cuando Dios partió el río, abrió los mares, eso es poco para lo que viene ahora. Porque si fue conmovida la tierra en ese entonces, dice que en los últimos siglos no conmoverá sino otra vez más la tierra, para romper las cosas que son movibles, para dejarlas inconmovibles. Y formamos parte de ella. Llegó la hora y es hora de confrontar los gigantes de nuestro municipio. Que yo creo en la Virgencita, que yo creo en Benito. Llegó la hora de decir, vamos a ver quién es la Virgencita y quién es Benito. Vamos a confrontarlos y vamos a poner esto como señal y el que responda que sea Dios. Fue lo que hizo Elías cuando lo tenían obstinado con Baal, que dijo, han dejado los profetas de Jehová por tener de Baal, de Jehová quedo yo solo, de Baal quedan 400. Busquen ahora y hagamos una prueba y el Dios que responda sea Dios. No me voy a meter en eso, el que le entienda. Pero estamos en el tiempo de confrontar. Llegamos en el tiempo de que se den cuenta que nuestro Dios es Dios sobre todo. Yo no sé si han llegado a ti las personas que tienen necesidad. En la obra que hemos arrancado me han llegado más de 10 personas que vienen de la brujería y van a dar allá para que los libere. Y muchos me han llegado y me han dicho, he ido con otros pastores y otros pastores me han enviado para acá. Y yo analizo y de que me pongo contento que me tengan que puedo liberar. Yo digo, no, es necesario que todos aprendamos a él. Se dieron cuenta que las tinieblas no pueden lograr sus propósitos y vienen al reino de la luz. Pero es necesario que las señales nos sigan. Y las señales te van a seguir el día que empieces a creer a esas señales. Porque si no crees en las señales,
te quedas con la salvación. Pero si quieres ser una persona que la siga la gente, solución y no problema, tienes que empezar a creer y las señales te seguirán. Y las bendiciones, dice la palabra, que te alcanzarán. Amén. Cuando tú le pasas a creer a Dios, no tienes que buscar las cosas te siguen. Cuando entras en el reino, no tienes que buscar, son añadiduras. Vivimos buscando tantas cosas y no buscamos lo que deberíamos de buscar. La credibilidad en Dios, pero ¿cómo se logra? Por medio de la palabra, mis hermanos. Dice, la fe viene por el oír. ¿Y qué? El oír la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un esquema de lo que estamos haciendo. Lo preguntaba cuando predicaba en la congregación. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántas horas tiene cada día? Multiplica 24 por 7. Si no me equivoco, eran como 160 y tanto, me dijeron ellos allá. 168 horas tiene una semana. ¿Cuántas horas venimos aquí? Tengo ya como hora y 10 minutos predicando. Y hay muchos que están diciendo se callara ya. No es que te leí la mente, es que conocemos lo que está en los corazones de mucha gente, como dice el Señor, porque tenemos su mente. Pero como yo vine por los que creen y los que están disfrutando el mensaje, presta atención. Los domingos, entonces tenemos 168 horas en la semana. ¿Cuántas veces tiene servicio en la semana? Como 3 a la semana. Y no los ven a todos, ¿verdad? Los ven la mayoría los domingos, ¿verdad? Los otros días no sabemos qué pueden estar haciendo. Ahora, ponen que tengan 3 y que vengan todos. Vamos a poner aquí, bueno, 3 días a la semana y vienen todos. Hora y media de predicación. Más hora y media son 4 horas y media. En la semana, oyendo la palabra de Dios. Y 163 horas y media escuchando ¿qué? Mataron a fulanito. La azúcar ahora está en 15. No hay papel. Están vendiendo leche. Sin poner la televisión. Cuando se ponen a ver los programitas entonces están pasando Venevisión y todos los demás. Que siempre ha hecho papel de homosexual, que ya veo que no sé, bueno, y tantas cosas, que yo ni veo ya nada de eso. Entonces veo hasta gente en la iglesia. ¿Cómo es dice que no sé qué es peor? Ese que dice no grites que es peor. Porque ahorita hasta los hermanos, mi hermano en la iglesia. No grites que es peor. Y los he visto. Y a mí no me diga nadie que después que se pone a ver eso, los hermanos, los que están solteros y tienen novia, después que se ponen a ver aquello y ven todo lo que ven, no me digan después que sueñen con el Espíritu Santo y que resucitaron muertos. Que saben para muertos resucitan después y ven. Y caso cerrado. O si no es bueno. 168 horas. Tomemos conciencia. Si queremos ver la señal. 4 horas y media y que escuchando la palabra de Dios. 164 horas, 63 y media viendo no sé qué. ¿Cómo queremos caminar en las cosas sobrenaturales de Dios? Imposible. Imposible. Muchos dicen Jesús predicaba, pero ¿saben lo que hacía Jesús cuando quedaba solo? Si alguien aquí sabe, levante la mano. ¿Qué hacía? Oraba. Se retiraba sola a orar. Horas estar amanecida, vigilada. Ahora pregunto, ¿sigues con lo tuyo o vienes al reino de Dios? Lo que te puedo decir es cuando llegas aquí, las señales te siguen. Dios te va a proveer de todo. El problema de muchos es el dinero. Pero es que si no como trabajo, no como. No, trabaje en el reino y comerás del reino. Trabaje en el reino de Dios. Contrátate en esta empresa. Muchos venden currículos en Hollywood
en el Bloomberg, en PDVSA, en las transnacionales y andan buscando el que más pague. ¿Sabe quién paga más? El Señor. Te paga en esta vida y te paga en la venidera. El cheque, mi hermano. Con el favor de Dios, el 23 hago una gira. Vamos a estar en Colombia, en Panamá, Costa Rica y probablemente hasta El Salvador, creo que va. Y yo me pregunto naturalmente, vamos a estar un mes por ahí, estoy ahorita en eso. ¿Qué ir a comer en esos países? Ahí está el problema. Pero cuando trabajamos en este reino, como se los dije posteriormente, tenemos casa allá y tenemos comida allá. A donde vamos, mi hermano, no pagamos. Dios es el que paga, porque vamos enviados. Cuando entendemos, somos embajadores de Cristo. Cuando PDVSA manda a una persona a otro estado a hacer una labor, no le paga habitación, no le paga comida. Cuando Dios nos envíe, no nos pagará mejor. Te estoy dando a escoger entre las dos empresas. Yo no sé quién se contrata en esta, pero eso sí, cuando te contrates, debes de regirte por las reglas. Porque si tú estás en PDVSA y te toca trabajar y no vas, ¿qué pasa? Te pueden dejar un día, 2 días para 3 estás fuera. De igual manera, cuando estás acá, es necesario pagar un precio. Es necesario pagar un precio. Y ahí el Espíritu me dice, me prestan 10 minutos más. Si no me voy, pero si me lo prestan, sigo. Porque el Espíritu me da revelación y yo creo que estamos siendo confrontados en esta mañana. Y aquí si no abuso más. Pero es porque Dios me lo exige. Mis amados, si empezamos a trabajar en este reino, debes sujetarte al reino. Yo, por ejemplo, les comentaba allá cuando estábamos dando las clases de doctrina. ¿Por qué Dios nos usa? Porque vemos las grandes cosas. Porque Dios nos mueve y nos promueve. Porque, mi hermano, estamos dedicados a Él. Aun cuando no queramos, tiene que ver con obediencia. El día jueves yo le decía que me paraba desde temprano, tuve un poco de cosas que hacer para allá, para acá, resolviendo, visitando personas, orando. A las 4 de la tarde tuve que salir al hospital de Cabimas a orar por unos enfermos allá. Cuando llegué me tuve que quedar a dar las clases. Yo para el hospital, yo le decía que ya yo no quería ir. Yo decía, Señor, el hospital y a llegar después aquí, yo no aguanto, no había ni cenar. Y yo decía, Señor, no, pero había gente ahí esperando. Entonces te toca muchas veces suprimir lo tuyo para obedecer al Rey. ¿Cómo no te va a responder cuando tú le pidas también? Pero aun cuando no quería, mi hermano, me tocó ir. Me tocó ir a la unidad de cuidados intensivos. Cuando tuve la visita, había una muchacha allá que, por el favor de Dios, no sé si vieron el caso de una muchacha que le pegaron un pico en la cabeza al papá. Una niña de 13 años, estuvimos orando por ella, que la daban entre la vida y la muerte. Cuando estuvimos orando por ella no se podía mover. Fuimos al último, oré la primera vez y me dijeron que todos los que estaban allá habían recibido sanidad. Milagrosamente todos los enfermos empezaron a sanar. Fuimos la segunda vez y mi hermano, ya la muchacha movía los brazos y estaba en mejor movimiento. Me quitaron el número de teléfono de la madre, que me dijo que quería ponerse en contacto conmigo porque al salir de ahí se quería congregar. Es de Cabimas. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Mi hermano, que estamos llamados para ser de bendición. Estamos llamados, mi hermano, para movernos, aun cuando no queramos. Dios, debemos obedecer, pero Dios nos renueva la fuerza. Salí de allá, llegamos acá, dimos las clases, mi hermano, y aquí continuamos. De aquí viajamos a otro sitio. Pero Dios también nos va a proveer todo lo que nos haga falta. Dios nos va a proveer. Muchos me dicen, pero ¿y en qué trabajas? Porque muchos me preguntan, ¿en qué trabajas tú? En el reino. En el reino. A Jesucristo le preguntaba, ¿por qué haces estas cosas a esta hora? Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo.
Por eso, cuando damos un mensaje como esto, que confrontamos la realidad, nos damos cuenta quién está trabajando a Dios y quiénes están escuchando. Es necesario empezar a trabajar. Cuando empezamos a trabajar, Dios nos va a proveer de todo. Si el problema es el dinero, no que si dejo allá no tengo para comer, Dios te provee. Yo he estado predicando en sitios y sin necesidad de hablar dinero, muchas personas cuando llego me dan dinero. En otro estaba predicando en un sitio donde me dieron la mano y me dieron dinero. Acá lo han hecho, en otros países lo han hecho. Dios te va a proveer, mi hermano. Dios te va a proveer porque le estás trabajando a Él. Y cuando le trabajas a Él, mi hermano, no vas a tener necesidad de nada. Ahora se hago el llamado. ¿Cuántos en esta mañana o en esta tarde quieren empezar a trabajar a Dios? Pero antes de empezar a trabajar a Dios tienes que creer. Dice el que se acerca a Dios, créele que le hay, que es recompensador de los que le buscan. ¿Cuántos quieren en esta mañana empezar a creerle a Dios? Póngase de pie. Aleluya. Pon una pista suave. Aleluya. Ora vais aquí, vais oprimiso aquí, vais. Hay cosas que Dios ha dicho, me muestra el Señor que hay cosas que ha dicho a tu vida. Hay palabras que reposan en tu vida, pero no has visto el cumplimiento porque no las has podido creer. No las has podido creer, mi hermano. Si le empiezas a creer a Dios, vas a ver el cumplimiento. El problema es que le creemos a tantas cosas y no le creímos a que debemos creer. Nos dicen que el dólar va a volver a aumentar y muchos ya hacen preparativos por si acaso, porque creen que va a aumentar. Pero Dios te dice que te va a sustentar y lo sigues dudando. Todo aquel que quiera fe, porque la fe también es un espíritu. La fe es un espíritu. Espíritu de fe les ha dado Dios a uno, dice la palabra. Espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Si te hace falta el espíritu de fe, pero antes del de fe necesitas el espíritu de revelación, porque tampoco haces crecer tu fe si no tienes revelación de la palabra. Si no tienes el reino de la palabra, la fe no se va a aumentar, porque la fe se aumenta cuando tú conoces. 3 espíritus quiere impartir el Señor en esta mañana, pero lo va a impartir al que esté ansioso, que crea y lo anhele. Voy a orar por la impartición de esos espíritus de fe, de revelación, de sabiduría, para poder accionar. El que quiera recibir de esos espíritus que Dios trae en esta mañana, pasa hacia adelante. Pero eso sí, el que va a creer, el que no quiera subir todavía a este nivel, que le duele todavía las cosas del mundo y no quiere dejar sus 5 sentidos, se queda allá. Llegará tu momento. Estoy hablando al que cree que es el momento